Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como Excusa, nació en Madrid en 1972. Se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra y en Dirección de Escena por la RESAD. Empezó en el año 99 dirigiendo Como los griegos y en 2002 estrenó su propio texto, Missing. Desde entonces ha sido una cascada ininterrumpida de producciones, tanto propias como autor, como ajenas como director. Delicadas, Días estupendos y La importancia de llamarse Ernesto, entre otras. Actualmente conocido y reconocido por sus 3 últimas obras, La respiración, La ternura y La valentía. Todo ello ha hecho que cuente hoy en su haber con 3 premios Max, el Premio Nacional de Literatura Dramática 2017 por La respiración y el Premio Valle Inclán este año por La ternura. Su fórmula: sentir vergüenza de lo que los personajes hacen y dicen, y entonces siente que ha acertado. Alfredo Sanzol, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Que ahora mismo la escena es tuya. En La respiración se dice: ¿qué puedo hacer para reírme de mí? Sobrevivir tiene que ver con el humor, ¿no? Sí, para mí el humor es la manera que tengo de hacer muchas cosas. Una de ellas es sobrevivir, para poder defenderme, para poder defenderme de las angustias, de los dolores. También para coger un poco de distancia de mí mismo, no tomarme demasiado en serio las neuras. Es también una manera de conocer la realidad, de descubrir paradojas. No sé, no he hecho la lista de todas las utilidades que tiene el sentido del humor, pero cada día descubro una. Bueno, en cualquier caso, el humor es una de tus señas de identidad, ¿no? Se pregunta qué se puede hacer para poder mirar a la cara de todos mis fantasmas, reírme de ellos y seguir viviendo. La respiración en realidad es una historia de supervivencia, de salir adelante, de buscar vivencias que sustituyen a los viejos recuerdos. La memoria sirve para crear, para imaginar nuevas posibilidades, pero hay que saber usarla bien. Sí, porque la memoria puede crear también la trampa de la nostalgia, que es una trampa muy jodida, porque te deja enganchado a pequeños o grandes momentos de luz que quieres seguir manteniendo. Y bueno, la vida está llena de picos y de valles y entonces la memoria sí que te da herramientas para poder enfrentarte a los problemas que estás teniendo ahora y sobre todo para proyectar cómo quieres que sea el futuro. Que es en lo que estamos. Además, en tus obras, sin uno darse cuenta, decir que entra en ese mundo de imaginación y fantasía así, de repente. Sí, eso siempre me ha gustado mucho en toda mi escritura, en toda mi dramaturgia, el mezclar los 3 planos o los 4 planos de la realidad, del sueño, de la imaginación y de la memoria. Y ponerlos, ¿cómo te diría?, al mismo nivel, porque creo que eso da una idea más precisa de cómo vivimos la realidad, de cómo vivimos, la realidad, la vida. Uh-huh. Y ese esfuerzo también es muy liberador para el público, porque tiene la experiencia como espectador de poder asistir a un hecho artístico que le permite recolocar también todas las imágenes que tiene mezcladas y que tiene asociadas unas con otras. De alguna manera sirve para recolocar también emociones y pensamientos. Y bueno, es algo que también como espectador me gusta mucho. Me gusta mucho la ficción en la que las fronteras entre realidad y lógica de la vida y lógica de los sueños no están muy definidas. Me divierte mucho. Y además muchas veces incluso la realidad siempre supera la ficción, con lo cual... Bueno, muchísimas veces hay cosas que yo creo que si no tuviésemos los sueños para poder entenderlas, no las podríamos procesar. De hecho, muchas veces yo creo que hay partes de la realidad que cuando vemos que no encajan en los esquemas que tenemos de lo que se supone que es la realidad, directamente las apartamos y la gente ni las ve y ni cae en ellas, ¿no? Luego la ficción yo creo que sirve precisamente para poner el foco, para encuadrar esas experiencias de la realidad que son un tanto extrañas y permitirle al público procesarlas y decir, anda, mira, eso también es Madrid, ¿no? De repente. Sí, totalmente.
Además, yo creo que otra de las características de todas tus obras es que siempre están sustentadas, por un argumento que va por encima o por debajo de las peripecias del escenario y de los personajes, ¿no? Siempre parece que hay un argumento... Sí, hay un argumento, yo creo que es un argumento emocional, es una historia que tiene que ver con sensaciones, con cosas que a lo mejor no se pueden definir muy claramente, pero que tiene sus giros, que tiene sus picos, que tiene sus estrategias, y creo que realmente es lo que más me interesa de la ficción, ¿no? Bueno, a mí yo creo, y a todo el mundo, porque la vivencia que tenemos un poco indefinible con la ficción, con el teatro, con el cine, con las series, con lo que sea, lo que realmente nos toca es eso que no podemos nombrar, ¿no? Y que nos vincula emocionalmente con una historia. Uh-huh. Y es en la ternura, yo creo que lo más reseñable es que durante la obra dices, es importante que nos comuniquemos y que lo hagamos con ternura. Y al finalizar, que vuestros días siempre tengan la compañía de la ternura. Es todo un mantra para aplicar en el día a día, ¿no? Sí, tiene algo de mantra, es verdad. Sí, sí, es verdad, la ternura es la manera en la que el amor se expresa y es algo que nunca sobra, pero siempre nos cuesta mucho. En el momento, a partir del momento en que comenzamos a ser tiernos, de alguna manera somos vulnerables. Uh-huh. Los escudos y las capas y las corazas que nos ponemos, nos pensamos que nos protegen de algo que es inventado, porque no nos protegen de nada. Y bueno, sí, es verdad que la función acaba así y es un buen deseo, ¿no? Sí, totalmente. Que viene bien para acabar una función que se llama la ternura. Tal vez además es porque yo creo que la ternura, sobre todo cuando somos niños, yo lo pienso y en mi infancia la ternura la relaciono con mis mayores, con quien ha estado a mi alrededor, ¿no? Digo ternura, pues a lo mejor mis abuelos. A un niño no se le enseña que tiene que ser tierno. A un niño claro. Mucho menos cuando se convierte en un adolescente, claro. Claro, sí, y eso es muy importante, además, es una de las tareas principales y además uno de los aprendizajes más difíciles, ¿eh? O sea, no es algo... Los adultos tampoco creo que lo tengamos eso resuelto. Yo creo que es un aprendizaje que tienes para toda la vida, porque es muy fácil reaccionar con los mosqueos y con los silencios, y es muy fácil decir, no expresar el amor porque se supone que ya sabes que te quiero o que ya sabes que me caes bien, ¿no? Y yo creo que todo lo que tiene que ver con la ternura, que expresiones de amor desde la escucha, a acompañar, a acariciar, simplemente a estar, son actos de ternura y que todos agradecemos muchísimo. Desde luego. Esta obra lleva ya varias temporadas y la verdad es que está plagada de referencias a Shakespeare y es toda una alegoría, la alegría de vivir, a seguir. Es una obra luminosa, vital, también yo creo que por el lenguaje, por la música. Sí, es verdad que yo creo que pertenece a este tipo de dramaturgia que está ligada a las celebraciones de la naturaleza, de la primavera. Ahí dentro de Shakespeare hay una serie de comedias como El sueño noche de verano o Noche de Reyes, que están ligadas a la les llaman comedias de naturaleza, porque están ligadas a la fuerza de la vida que lucha contra la muerte. Y yo creo que la ternura está encuadrada dentro de ese tipo de comedias, ¿no? Es verdad que hay un combate esencial dentro de toda dramaturgia que es entre la lucha entre la vida y la muerte, que aunque bueno, hay preciosas teorías que dicen todo es lo mismo, pero claro, en Occidente aún tenemos el problema de que nos gusta más la vida que la muerte. Que la muerte. Aunque la cultura cristiana a la que muchos pertenecemos haya celebrado también mucho la muerte, ¿no? Como el lugar en el que mejor se va a estar y la vida es un valle de lágrimas y tal. Pero yo creo que hay también una cultura pagana anterior al cristianismo que se resiste a morir y que defiende la vida.
por encima de todo, y yo creo que la ternura tiene algo de esto, ¿no? De obra que lucha por encontrar los lugares de luz donde parece que ya no los hay. Y además, tú querías reivindicar esta lucha de sexos que nos hemos inventado. Ah, bueno, sí, claro, es que alguien un día yo dijo, quería, esto es así. yo quería también vengarme de los que dividen el mundo entre hombres y mujeres, porque es verdad que tenemos algunas diferencias hormonales que saltan a la vista y que tampoco hay que darles demasiada importancia. Pero luego yo nunca he tenido diferencias con nadie porque sea una mujer o porque sea un hombre. Yo he tenido diferencias con la gente porque piensan de una determinada manera, porque tienen unos valores determinados, porque tienen una visión del futuro determinada, me dan igual que sean hombres o mujeres, o por el carácter, o por lo que sea, ¿no? Entonces quería hacer una obra también de dos personajes, de la reina Esmeralda, que no puede ver a los hombres, y el leñador marrón, que no puede ver a las mujeres, ¿no? Y en cambio tienen unas hijas y unos hijos que sí, que están deseando tener contacto y tener relaciones y bueno. Es verdad que el deseo que les he puesto a estos dos padres, a la reina Esmeralda y al leñador marrón, también tienen algo algo con lo que se identifica todo el mundo, que es con el deseo de proteger a los hijos del dolor que produce el amor. Uh-huh. Claro, como el amor, esto de amar es muy arriesgado, muy complicado. Claro, los padres siempre estamos diciendo, ojalá mi hijo no sufra, pero eso es una estupidez, porque la vida, oye, pues produce dolor, te tropiezas con las cosas y hacen daño. Y no se puede evitar. Y no se puede evitar, exacto. Por otra parte, es una obra, yo creo, muy física, ¿no? Da la sensación de que, a pesar de lo que pudiera parecer, que puede parecer en un momento aparentemente fácil, no debe de ser nada fácil primero dirigirla. Es una función que va como un reloj, mucha entrada, mucha salida, muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad que a mí en los espectáculos me gusta que la música del espectáculo, el tiempo del espectáculo esté muy definido, porque esos ritmos transmiten por sí mismos una temperatura emocional a la historia. Y es muy complicado crearlos, es verdad, y es muy complicado defenderlos luego, mantenerlos. Tienen que ir ligados siempre a la creación de la acción por parte del actor. En esto los actores son esenciales, los intérpretes son esenciales, ¿no? A la hora de intérpretes y creadores, porque ellos también han sido parte esencial en la creación de esta música, ¿no? Y sí, es algo que me preocupa en todas mis obras mucho. Bueno, pero que surte un efecto, yo creo que es lo que distingue, ¿no?, la obra al final. Sí, claro que sí, eso. Es verdad. Y luego además eso también genera sus debates y sus discusiones. Siempre hay alguien que me dice, oye, es que me ha parecido muy lenta. No está la ternura, no que la ternura es perfecta, pero hay otras obras que dicen, me ha parecido muy lenta o ha ido muy rápida, ¿no? O sea que el tiempo es esencial, sí. Parece una obra difícil de dirigir y mucho más de escribir, porque da la sensación de que tiene parte autobiográfica, lógicamente, supongo, como todas las obras. ¿Es cierta la fórmula de la que hablaba en la introducción, aquello de que sentir vergüenza por lo que dicen o hacen tus personajes te da la clave para saber qué es lo que tenías que hacer? Totalmente, porque eso quiere decir que estoy hablando de algo que a mí me importa y de algo que me deja, ¿cómo te diría?, que me deja desnudo de alguna manera ante mí mismo. Es decir, yo leo, veo lo que he escrito, veo lo que hacen esos personajes o lo que quieren, y si realmente se están jugando algo y yo he escrito eso y yo estoy vinculado a eso, a mí me produce vergüenza el que se me vea a través de eso. Que también es una vergüenza a lo mejor un poco loca, porque luego el público, por supuesto, de lo último que se acuerda es de mí, y además muy bien, porque sería una pesadilla. Pero yo, claro, en esa primera lectura sí que me veo. Y además creo que está muy bien, porque eso me da a mí la guía, el norte, para seguir escribiendo. Quiero decir que... Porque es que luego pasa algo que pensamos que las cosas que nos afectan a nosotros son muy particulares, muy privadas nuestras, pero luego en cuanto las cuentas y sobre todo a través de una historia, te encuentras que le pasa lo mismo a muchísima gente, a muchísima más de la que pensamos. Que nos creemos muy especiales. Nos creemos muy especiales totalmente y no lo somos.
No, la verdad es que no. Tus 3 últimas obras tienen un título muy escueto, preciso. Hay veces que no es necesario decir más, ¿no? Que una palabra por sí sola habla, tiene un significado, quiere decir, ternura, respiración, valentía, hablan por sí solas. Sí, se ha dado, no ha sido calculado, con los títulos a mí me preocupan mucho, continuamente los estoy pensando, continuamente los voy apuntando y hay algunos que se quedan y es verdad que estos años ha sido así, ¿no? Y sí que son palabras que a mí me sirven de motivación, me sirven de inspiración. Sé de lo que estoy hablando. Son palabras tema, ¿no? En este caso. Sí, además son palabras que yo creo que son comunes también, ¿no? Valentía, todo el mundo, quiere decir... A todo el mundo le preocupa la valentía, sí. Y es algo que todo el mundo asocia a muchas cosas a la vez, ¿no? Es como... Sí, es verdad que son palabras imán. Sí, que exactamente. Tienen muchísimas que encierran mucho significado. Una de estas obras que hablábamos es La valentía. En esa casa de verano que representa la alegría, los veranos pedaleando interminables y calurosos, a partir del reparto de una herencia se elabora esta obra, que es toda una reflexión sobre la familia de una manera tal vez que recuerda un poco a Jardiel, no lo sé, con los fantasmas que están muy vivos, que aparecen, que desaparecen. Sí, a mí me influye toda la comedia de Jardiel, es verdad que no directamente, porque no he tenido la oportunidad de ver muchos Jardieles cuando era joven, porque, bueno, como sabéis, Jardiel Poncela estaba asociado a la dictadura de Franco, al fascismo, sobre todo por cómo, bueno, porque durante la guerra no se puso de una manera evidente de parte del bando republicano y entonces ahí yo no me sé muy bien la historia, pero el caso es que cuando yo era en los años 80 todo el progresismo cultural a Jardiel lo tenía tachado. Era directamente Jardiel y Miura estaban asociados al franquismo. Entonces se miraban de una manera muy despectiva, pero sin tampoco, no artísticamente, no literariamente, sino simplemente tenían esa etiqueta. Entonces, normalmente eran autores que las hacían compañías aficionadas o compañías profesionales de teatro muy comercial que en la época pues no tenía una calidad artística muy buena. Siento decirlo, pero en fin, así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es en los años 90 y finales de los 80 es cuando comienza a recuperarse a Jardiel, pero bueno, no ha sido hasta muy recientemente, hasta la década del 10 por ahí, cuando ya se le ha reconocido. Entonces yo la influencia que tengo de Jardiel es más a través de por ejemplo del cine o de la televisión, de guionistas que sí que de pequeños, te estoy hablando de pequeños. Claro, de pequeños es de antes, de antes de la guerra y después de la guerra, que luego tenían a lo mejor 60 años en los años 80, por ejemplo, o 50 años, y que escribían en televisión española, ¿no? O que hacían películas y tal. Y luego también, Jardiel nunca hay que separarlo de toda la comedia americana, de Capra, de Lubitsch. Eso es lo mismo. Jardiel, Capra, Lubitsch tienen la misma estructura. La screwball comedy es lo que hace Jardiel. Sí. Incluso Jardiel es más loco, más screw todavía, ¿no? Que pueden ser los guionistas de Capra o Lubitsch. Y a través de esas comedias sí me han influido también mucho porque las ponían en la tele, en primera sesión, que yo me chupaba la televisión entera. Entonces ahí yo también he aprendido mucho a ver mucha comedia y a escribir mucha comedia. Y La valentía tiene un poco de todo eso, es verdad. Yo quería hacer un vodevil de puertas, una comedia de enredo, y es verdad que hay muchas historias que tienen que ver con esto, sí. Y bueno, ya entrando en terreno de los clásicos que también te atañan, desde luego, como tantos directores soñaste con Luces de Bohemia, obra tótem del teatro español, y que has conseguido dirigir. Ha sido un reto, ¿no? Un desafío, también un riesgo.
Sí, es verdad, Luces de Bohemia me gusta desde que la leí en el instituto con 17 años. Siempre me he sentido muy atraído por el personaje de Max Estrella, por su romanticismo y por su lucha, no sé, lucha radical por vivir y por enfrentarse a los problemas. Me gustaba mucho la visión crítica de la sociedad española que tiene Luces de Bohemia. También el viaje a través de la noche, ese recorrido por tantos personajes diferentes, las atmósferas, toda esa atmósfera canalla, esa atmósfera bohemia o del golfemia, ¿no? Como se le llamó en su momento. Y siempre he pensado en escribir una obra que se pareciera a Luces de Bohemia en su estructura, que fuera un viaje por la noche de Madrid. Y bueno, y hacerla pues ha sido un placer, y la complicidad de Juan Codina, que es el actor que hace Max Estrella, pues ha sido esencial también, ¿no? ¿Y cómo se consigue la diferencia dirigiendo un clásico que tantas veces he interpretado? O sea, que tiene las luces de Sanzol que no tengan las anteriores. Bueno, pues eso no puedo decirlo yo, eso para empezar, porque lo tiene que decir el público o la crítica que hayan visto las otras. A mí lo que me pasa cuando hago un clásico es que intento imaginarme que lo he escrito yo, y cuando dirijo una obra mía intento imaginarme que no la he escrito yo. Es una buena técnica, porque hay veces que el mismo autor y director, si no, yo creo que tiene que haber, me parece complicado dirigir una obra que tú mismo has escrito. Sí, hay que poner un punto de distancia, exacto. Sobre todo para saber lo que ha escrito uno, porque muchas veces uno se piensa que ha escrito una cosa o ha hecho unos personajes y luego descubre que ha hecho otros. Y en el caso de Luces de Bohemia, yo lo que he intentado es contar la historia tal y como la vivía yo ahora, y contarla para el público de ahora. Y yo he visto muchas Luces de Bohemia, pero una vez que comienzas a crear tu puesta en escena tienes que partir de cero. Tienes que hacer un kilómetro cero, que es muy difícil. Y tienes que comenzar a ver cuál es la historia que se está contando ahí y las imágenes, sobre todo, que genera esa historia. Uno tiene que hacerse consciente de qué es lo que está apareciendo dentro del imaginario de uno y comprometerse con esas imágenes sin calcular el interés o el precio que pueden tener. Uh-huh. Y ahí eso es lo que está en el escenario. Bueno, y además reestrenas también este próximo 3 de diciembre La Dama Boba de Lope. ¿Cómo se adapta y se hace llegar semejante clásico al siglo XXI? Porque a veces los vemos como que es una cosa de otra época y a nosotros no nos atañe, aunque en el fondo... Bueno, el Siglo de Oro tiene un repertorio de obras de unas 20, 30 obras que son tan buenas que se podrían hacer continuamente. Luego hay otras que a mí no me interesan nada, fuera de ese repertorio, ¿no? Muchas veces se hace dentro del Siglo de Oro, se hacen obras que ahora no tienen ningún interés y además no tienen ningún interés formal ni de ningún tipo. Lo que pasa es que como son del Siglo de Oro, pues se hacen. Que no hacen falta, creo yo, vamos. Esto es muy discutible, ¿eh? Hay muchísima gente que considera que sí que hacen falta y que es necesario hacer todo el repertorio, O sea que esto es una opinión mía súper personal. Pero bueno, ya que estamos aquí haciendo una entrevista a mí, pues la digo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese parte del repertorio al que pertenece La Dama Boba, eso es, o sea, parece que se ha escrito ayer. Yo no he hecho muy poquito. O sea, lo que he hecho ha sido en algunos lugares cortar para ir más a la acción, porque las obras normalmente son muy largas, porque como sabéis eran obras que se escribían para echar allí la tarde entera, literalmente, metidos entre meses, entre medio y tal. Y bueno, lo que he hecho ha sido ajustar, recortar, sintetizar. Y lo máximo que he hecho ha sido una escena en la que se hablaba de una determinada manera de los celos. Lo he reescrito para cambiarlo porque no me gustaba nada. Y lo que he hecho ha sido tocar esos versos, pero intentando que no se notara que eran míos, o sea, que parecieran de Lope. Bueno, y en eso estoy muy orgulloso porque nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho que esos versos horribles no parecen de Lope. ¿De dónde han salido? Nadie ha dicho nada, así que estoy muy contento.
Bueno, pues gran trabajo, desde luego. La pregunta ahora es obligada. ¿Qué ha supuesto para ti el Premio Nacional de Teatro? El Premio Nacional de Literatura Dramática. Pues... ¿Te lo habrías imaginado en algún momento? No, que va. No, son cosas que no te imaginas, que te hacen mucha ilusión, te dan mucho ánimo y no sé cómo decirte, te sientes muy reconocido y bueno, te dan fuerza sobre todo para seguir trabajando. Los premios no escriben obras, entonces al día siguiente por la mañana pues estás igual, tienes que comenzar de cero, pero sí que tienes un pequeño, como cuando de crío tienes una medalla colgada, ¿no?, de la librería, que has corrido una carrera y la has ganado. Dices, hombre, mira, a lo mejor voy a seguir trabajando, a lo mejor puedo ganar otra, ¿no? Tiene su recompensa el esfuerzo. Sí. Actualmente se dice que eres uno de los salvadores del teatro español contemporáneo, un biógrafo, o mejor dicho, autobiógrafo de esta sociedad de este siglo. ¿Da vértigo? Bueno, claro, si alguien ha dicho que soy el salvador... Hombre, ahora mismo... Para mí es demasiado. Para mí es demasiado. En todo. Para mí es demasiado, claro. Yo lo intento hacer el trabajo lo mejor que puedo y sobre todo que sea un trabajo que yo pueda defender. Para eso me interesa mucho. Que cuando se estrene una obra mía yo pueda encontrarme con un vecino por la calle y decirle, vete a ver mi obra que te va a interesar. Y todo lo demás, pues yo ya no tengo nada que decir. Ya se escapa de las manos. ¿Te interesa mucho la industria cultural y hacia dónde la llevamos? ¿Hacia dónde camina nuestra cultura? Bueno, pues yo creo que la industria cultural, primero, es muy grande, es un abanico muy grande de actividades que van desde el videojuego a las artes plásticas, a la performance, al libro, a la música, toda la actividad cultural tiene un abanico muy grande y yo creo que por sectores necesita planes a largo plazo, planes que tengan que ver desde diseñar caminos para que la cantera de la gente joven que quiere dedicarse a la cultura tenga una serie de agarraderas para las que poder ir aprendiendo y formándose y accediendo a la vida profesional, hasta manejo y gestión de infraestructuras que tenemos muy buenas y a veces un poco desaprovechadas. Necesita presupuestos más voluminosos y no por nada, sino porque se tienen que acompasar la potencia de la actividad cultural que tenemos y lo que genera también a nivel de PIB con lo que luego tiene que revertirle de los presupuestos. Hay una idea, un prejuicio falso, que es que la cultura vive de la subvención y es falsísimo. Y además que gasta y no totalmente. Da. Hay otras actividades mucho más caras, como por ejemplo las autopistas, las R, que sí viven de las subvenciones, señoras y señores, pero de una manera muy descarada. Y la cultura, sin embargo, está produciendo de una manera, está generando impuestos y lo que necesita es ¿cómo te diría? Una apuesta mucho más clara políticamente y que pase a formar parte dentro de los temas en los que se hablan los debates políticos. Yo nunca he visto a ningún político tener una discusión con otro por asuntos culturales, ¿no? Sí, es que eso. Y eso creo que es esencial. A mí me encantaría que un día pasara eso. Pudiera haber en el Parlamento una sesión que tuviera que ver con la política cultural de este país, de la que nunca se habla. Es que parece que no interesa, ¿no? Y en realidad también es la pescadilla que se muerde la cola. Si no se educa a los niños de hoy en esto, los adultos mañana no la requerirán. O sea, que se debe apostar. Claro, y sobre todo por la actividad cultural y que forme parte de la esencia de la vida de una persona. Es decir, si alguien no puede expresar o contar a través de actividades artísticas,
la sensación que va a tener en su vida va a ser de una pobreza muchísimo mayor que si eres capaz de usar herramientas de expresión artística, ¿no? O sea que... Totalmente de acuerdo, pues con eso nos quedamos. Y antes de despedirnos, nuestra sección se llama Sin café como excusa, así que me gustaría preguntarte ¿con quién te tomarías un café sin dudarlo? Puede ser totalmente hipotético, ¿eh? No tiene que estar ni vivo, ni puede ser un personaje. Pues en estos momentos me encantaría tomar un café con Clark Gable. Buena opción. Y en una palabra, ¿dirías que el teatro te da? El teatro me da todo. Me da un lugar, me da un espacio en el que poder dar sitio a mis sueños. Gran respuesta. Pues muchísimas gracias, Alfredo Sanzol, por haber estado hoy con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Y esperamos volver a verte. Vale, gracias.